estás? Quien te habla es tu hermana y amiga en Cristo, Torres Severin, desde la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina. En esta oportunidad yo vengo acá a compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios, un poco de las Sagradas Escrituras, como muchos la conocen. Quizás yo tengo poco entendimiento en lo que es la palabra del Señor, pero en esta tarde yo vengo acá a compartir contigo un poco de lo que es este mundo tan maravilloso y de esta lectura tan linda que es la palabra del Señor. En esta oportunidad yo quiero compartir con tu vida una historia que muchas veces nos puede tocar muy de cerca a cada uno de nosotros. Quizás pasando momentos tan complicados, momentos tan difíciles como tienen que pasar el hombre, la mujer, el niño, el joven, el anciano. Muchas veces nosotros nos olvidamos de las cosas y no queremos comparar muchas veces con la Biblia, ¿no? Con lo que es la palabra del Señor. Y yo en esta hora quiero compartir contigo un pasaje que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, donde habla sobre Eliseo y su siervo. La palabra le dijo, la palabra, perdón, dice así. Vamos a comenzar a leer dónde empieza la historia, ¿no es cierto? Para que podamos tener un contexto más amplio a lo que yo me quiero referir en esta tarde. Tiene por título, empezamos, libro Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Tiene por título Eliseo y los sirios. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara el rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Y él les dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y de carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que le servía, el varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y de a carro. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos de éste para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos de su criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, y dejamos hasta ahí. Dejamos hasta ahí porque la historia es más larga y vamos hasta este versículo nomás. Repito de donde leí. Libro Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 17. Bueno, acá como podemos ver, ¿no es cierto? Cuenta que había una persona que era un profeta de Dios llamado Eliseo, el cual era muy utilizado por Dios en aquella oportunidad. Entonces dice la palabra que nosotros acabamos de leer, que había un rey, el rey de Siria, que tenía
enemistad contra el rey de Israel en ese entonces. Entonces dice que cada vez que el rey sirio quería prender o hacer guerra contra el rey de Israel, dice que el varón de Dios, Eliseo, venía y le decía al rey: mira, rey, no te vayas por este lugar, no te vayas por este lugar, porque allá va a estar los sirios, te van a hacer guerra, entonces anda por este y por este otro lugar. Entonces dice que el rey de Israel le hacía caso al profeta, obedecía la voz del profeta. O sea, Dios le revelaba a Eliseo para que él cuidase, por así decirle, para que le diese aviso al rey de Israel sobre los peligros que iban a venir sobre él si él tomaba un camino equivocado, si él se iba por otro lugar donde la presencia de Dios, por decirlo así, si se iba por otro lugar donde no le convenía, vamos a decirlo más fácil. Entonces dice que Eliseo le decía: anda por este lado, anda por aquel lado, no te vayas por acá, porque si no, el rey sirio te va a armar guerra y te va a matar, va a pasar cualquier cosa. Entonces, dice que el rey de Israel le obedecía y siempre era prosperado, siempre era protegido, nunca le pasaba nada. Entonces, como el rey sirio dijo: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Porque yo no puedo hacer guerra contra él, porque siempre se escapa, porque donde yo armo una trampa él nunca viene, ¿qué está pasando? Le preguntó a la gente de él. Entonces dice que los sirios le dijeron a su rey: mira, rey, hay un varón, un profeta de Dios que le revela al rey de Israel dónde vamos a estar acampados, dónde vamos a estar para prenderle. Entonces dice que ese varón le dice al rey dónde nosotros vamos a estar. Entonces el rey toma otro camino y es allí donde se escapa de tus manos. Entonces dice que aquel rey sirio se enojó de tal manera contra Eliseo que él dijo: a este hombre yo lo tengo que prender, algo le tengo que hacer. Y ahí es el contexto donde yo quiero hablarte en esta tarde. Muchas veces estamos pasando por problemas, por angustias, por enfermedades, por tantas cosas que el ser humano tiene que pasar, y creemos que la situación en la que estamos es el final. Creemos en la situación que estamos que Dios no nos va a ayudar. Creemos que en la situación en la que estamos ya no hay salida. Como le pasó al que le servía a Eliseo. Era como su criado, dice la palabra, ¿no? Entonces dice que cuando se levantó el otro día, el criado de Eliseo, dice que dijo, miró, abrió la ventana y dice que me dijo: ¿hay tanta gente acá? ¿Están todos los sirios fuera? Bueno, acá somos hombres muertos. Quiero pensar que dijo así. Entró el miedo en aquel hombre, como entra el miedo muchas veces en nuestras vidas. Pasamos alguna enfermedad, tenemos miedo, pasamos otras cosas y entra el miedo, tantas cosas que pueden pasar, ¿no es cierto? Que lo primero que entra en el hombre y la mujer es el miedo. Estoy solo, o entra la duda muchas veces. Dios te mete a veces en un proceso y nosotros decimos: ¿qué pasó acá? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Y ya empezamos a, ¿cómo decirlo?, a contradecir, ¿no es cierto?, a querer zafarnos, como quien dice, ¿no?, de ese proceso. Y sí, los procesos duelen tener un familiar enfermo, duele tener que pasar, no sé, la pérdida de tu hogar, la pérdida de bienes materiales, duele quizás tener que estar yendo y viniendo cada rato a un médico, pero Dios sabe por qué hace todas las cosas. La palabra de Él dice, si mal no recuerdo, en el libro de Romanos, capítulo 8, dice que todas las cosas, aquel que ama a Dios le ayuda a bien. Entonces, Él está en nosotros. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, todas las cosas que pasen en nuestra vida es para nuestro bien. La palabra lo dice así. La palabra también dice, si mal no recuerdo, en el libro de Isaías, dice que Dios nos escogió en el horno de aflicción, en el horno de fuego, que nuestras vidas tienen que ser probadas como oro. Y el oro, para hacer ese oro que nosotros tanto queremos, que nosotros
anhelamos muchas veces, ese oro que muchas veces vemos en los anillos. Para que sea ese oro brillante tiene que pasar por tantos procesos para quedar así de lindo, para que la gente cuando le vea pueda ver algo tan hermoso. ¿No es cierto? Y nosotros somos comparados con el horno. Nosotros somos comparados con el oro. ¿No es cierto? Y nosotros para ser un siervo, una sierva de Dios, para poder llevar el mensaje de Dios, muchas veces tenemos que pasar por tantas cosas que Dios nos va puliendo, porque ¿qué pasa? Nosotros somos seres humanos imperfectos, nosotros somos seres humanos errantes, débiles, faltantes, que nuestra carne quiere dominarnos muchas veces. Y es allí donde Dios tiene que trabajar para sacar aquello que está en nuestra vida, que no va conforme a la voluntad de Él, que no va conforme a lo que Él quiere para tu vida. Entonces Dios tiene que trabajar en eso y de alguna manera Él tiene que sacar aquello que no está bien en tu vida. Pero dice, volviendo de vuelta al tema, que cuando el siervo miró esa cantidad de gente, el miedo surgió en él y él fue a Eliseo y dijo, hay mucha gente allá afuera, nos van a matar, algo tenemos que hacer. Mirá, no sé, está toda la ciudad sitiada, hay cantidad de gente de a caballo, con carro, gente, soldados, y nos van a matar. Por algún lado tenemos que escapar. Entonces que Eliseo, como era un varón de Dios, como era un profeta de Dios, él tenía esa fe intachable. Dice que él dijo, pero quiero creer que él le miró y le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Acaso no ves lo que los ángeles de Dios que están al lado nuestro? Y dice que el varón que le servía a él no veía lo que él estaba viendo, porque ¿qué pasa? Aquel hombre miraba con sus ojos carnales y Eliseo miraba con sus ojos espirituales. Entonces, acá viene la pregunta, ¿cómo estás mirando eso que estás pasando? ¿Con los ojos espirituales o con los ojos humanos carnales? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo estás mirando ese proceso por el cual estás pasando? Es la pregunta en esta tarde. Pero yo te quiero decir que no todo es lo que parece. ¿Por qué yo digo esto? No todo es lo que parece. Porque al siervo de Eliseo, el criado de Eliseo, él miraba y veía gentes que le iban a matar, gentes poderosas, gente que estaban armados, gente que tenían carros de a caballo, gentes experimentados en guerra, ¿no es cierto? Y en él surgió eso, que salgo afuera, voy a morir. Me quedo acá, van a venir por mí y me van a matar igual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fue a Eliseo y le planteó esta situación. Y dice que Eliseo tomó ese carácter de hijo de Dios, ese carácter de siervo de Dios, y le dijo, mira, yo voy a orar por vos y vos vas a tener que ver lo que yo estoy viendo. Entonces, ¿qué pasa? Dice que Eliseo oró y le dijo, mira Jehová, yo te ruego que tú abras los ojos de este varón para que él vea la salvación, para que él vea que tus ángeles están alrededor nuestro, para que vea que tú nunca nos dejas. Entonces dice que Eliseo oró y que al momento los ojos de aquel varón fueran abiertos. No te estoy diciendo que el hombre era ciego, no, pero él era ciego espiritual. Ese es el problema. Muchas veces nosotros vemos las cosas que estamos pasando con los ojos humanos. No miramos las cosas conforme a la palabra, no miramos las cosas conforme a los ojos de Dios. Muchas veces nosotros vemos algo y decimos, esto es así y es así. ¿Pero por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros proyectos no son los proyectos que Dios tiene para con nuestra vida. Y ahí estamos, en un desespero, en tristeza, en angustia, en tantas otras cosas que vienen, porque el enemigo lo primero que hace, atacar tu mente. Te va a ir mal,
no vas a tener trabajo, vas a perder tu casa, tu hijo, tu hija se va a morir, te vas a morir de esta enfermedad y tantas otras cosas que él te quiere decir, que viene a tu oído y te dice esto te va a pasar. Y nosotros si le hacemos caso, vamos a creer lo que el enemigo dice. Y nos olvidamos de esto, nos olvidamos de agarrar la palabra y reprender como dice. Nos olvidamos de la oración, nos olvidamos muchas veces de Dios. Y qué triste es cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, cuando queremos hacer las cosas como a nosotros se nos canta, como quien diría, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a hacer las cosas como nosotros queremos, vamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece bien, porque ¿qué pasa? Está en nosotros el orgullo humano, y queremos hacer esto y vamos, hacemos y pasa, nos pegamos contra la pared, el enemigo nos termina ganando, terminamos entrando en un desespero, en una angustia, en cualquier situación que parece que a nosotros es el final, como le pareció al siervo que estaba sirviéndole a Eliseo. Entramos, cuando salimos y miramos nuestra situación, vemos con nuestros ojos humanos y no miramos nuestra situación con los ojos espirituales. Y muchas veces nosotros nos quejamos de los procesos que Dios nos manda. Nos quejamos cuando Dios está trabajando en nosotros. Y nosotros cuando oramos muchas veces decimos: Señor, yo quiero ser tu siervo, Señor, yo quiero ser tu sierva, Señor, yo quiero esto, pero Dios no es un banco. Ese es el tema, que nosotros muchas veces agarramos a Dios como diciendo: Señor, yo te sirvo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y ahí terminó. Tenemos a Dios en una cajita así chiquitita, y nos acordamos de Dios cuando necesitamos algo. Pero muchas veces queremos servir a Dios por interés, y no es así. Dios nosotros no tenemos que servir a Dios por interés. Tenemos que servir a Dios porque Él es digno de ser alabado, de ser exaltado. Y quizás muchas personas que miran este video no conocen la palabra de Dios, pero yo te invito a que agarres una Biblia y que la leas y que veas el mensaje que hay en él. Porque muchas veces nosotros nos tomamos el trabajo de opinar de algo y no miramos lo que está escrito acá. Y volviendo al tema, nosotros muchas veces, como decía, miramos las cosas con nuestros ojos carnales y creemos que Dios nos abandonó. Creemos que el plan que Dios tenía para nosotros se terminó. Creemos que las cosas que Dios tenía planeado para con nosotros se terminaron. Como yo digo, muchas veces soy hombre muerto, soy mujer muerta. La situación que pasamos muchas veces, vamos a suponer que hay un vasito de agua y como hay un dicho que muchas veces escuché: te ahogas en un vaso de agua. Pero ¿por qué nos ahogamos en un vaso de agua? Porque no vamos a la oración. No queremos preguntar a Dios para qué es la situación en la que estamos pasando, ¿no es cierto? Entonces allí entra el desespero. Pero cuando nosotros hacemos como hizo Eliseo, oramos, vamos a empezar a ver las cosas como son. Vamos a empezar a ver las cosas con los ojos espirituales. Y yo te quiero dejar unos versículos que hablan sobre la protección de Dios. Está en el Salmo 34:7, donde dice: y a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden y te guarden. Después está el Salmo 91:10, que habla lo mismo: y a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Después también te puedo citar otro versículo que está en el último capítulo de Mateo. Dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te dijo que Él te iba a abandonar cuando estabas pasando algo. Dios en ningún momento te dijo que Él no iba a estar a tu lado. Al contrario, Dios te dijo
que Él va a estar contigo, con tu familia, todos los días hasta el día que Él venga. Y también Él dijo que si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas iban a ser añadidas. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas: material, salud, espiritual y tantas otras cosas que en tu mente pueden en este momento. Pero tenemos que buscar el reino de Dios, y más en este tiempo donde la apostasía, donde las mentiras, donde la falsa doctrina, donde tantas otras cosas están entrando dentro de la iglesia. Y por no leer la palabra de Dios, por no leer lo que Él nos dijo, por no leer este manual de vida que Él nos dejó, estamos siendo engañados. Por eso te invito, lee la palabra de Dios, encomenda la situación en la que estás pasando, y te invito, no mires los procesos que Dios permite en tu vida como el final de tu historia. No mires así. Aprende a mirar las cosas con los ojos espirituales que Dios te dio. Ese es mi consejo en esta tarde, porque yo también muchas veces miré las situaciones en las que estaba pasando como el final. Miré una enfermedad como el final, y Dios no era. No era el final. Ese era el principio de una gran historia que todavía no terminó. Por eso yo te invito en esta hora: ora a Dios, clama, y Él te va a dar la respuesta. Que Dios te bendiga y que Dios te alcance fortaleza, que Dios te alcance entendimiento y que te alcance ese deseo por el sitio de la oración y por su presencia. Que Él tuvo el agrado de estar contigo compartiendo palabra de vida en esta tarde. Es tu hermana y amiga en Cristo, Torres Evelyn, desde la ciudad de Posadas Misiones, Argentina. Que Dios te bendiga.